¿Qué tal, estimados amigos de YAP TV Radio? Estamos iniciando esta entrevista con el economista Carlos Anchundia Zapatier. Él es ex consejero provincial del Guayas, ex presidente del Colegio de Economistas también en esta provincia, estimados amigos, y un hombre de amplia experiencia también en negocios y en el mundo de la contabilidad. Economista Carlos Anchundia, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la herencia que deja Guillermo Lazo tras su gobierno que está por fenecer en este país? Bienvenido a YAP TV Radio. Buenos días, doctor Raúl Aguirre, y para todos los televidentes de Jack TV. El gobierno del presidente Lazo ha venido funcionando con graves problemas, porque son graves los problemas y son problemas estructurales lo que tiene la economía del país. Y eso es lo que va a heredar el próximo presidente, agravado por dos motivos que los comentaré en los minutos siguientes. La estructura del presupuesto general del Estado es la siguiente. Son 31.000 millones. Podemos repartir estos 31.000 millones en tres partes de 10.000 para conversar aquí de una manera un poco didáctica. La primera parte, o 10.000 millones, está destinado a sueldos y salarios de toda la burocracia del país. Los 10.000 millones más para completar 20.000 están destinados a los diferentes bonos que el gobierno da a los ciudadanos del Ecuador. Bonos de la pobreza, bono de la niñez, bono para la desnutrición, bono a los combustibles, bono al gas y una infinidad de bonos. O subsidios para tratar de equiparar un poco o salir un poco de los niveles de pobreza que tienen los hogares ecuatorianos, que es sumamente crítico, extremadamente crítico. Aproximadamente unas 3 millones de personas tienen en sus bolsillos diariamente entre $1.50 y $2 para comer las 3 veces al día o comer algo durante todo el día mejor. Antes se servía alimento a las familias 3 veces al día, antes 10, 15 años atrás, ¿no? Paulatinamente esto se ha deteriorado. Y el tercer tercio, o sea, 10.000 millones más para llegar a 30.000, están destinados básicamente al pago de deuda e intereses que ahora está en un stand-by o semi-suspendido, porque la gestión del presidente Lazo, que fue buena en este sentido, renegoció la deuda china, que era de corto plazo, altísimas tasas de interés que tenía como prenda o hipotecado los barriles de petróleo, lo cual limitaba o estrechaba la posibilidad de vender a mejor precio estos barriles de petróleo en un país tan necesitado como este. Y aproximadamente entre 4.500 y 4.000 millones es lo que queda para obras de infraestructura que en estos 2 años y medio no han habido, no se han sentido, y esto atrasa al país. ¿Por qué atrasa el país? Porque es verdad que la empresa privada es el primer motor generador de empleo y de bienestar en el Ecuador y en cualquier país desarrollado, pero también la participación del Estado con obras de infraestructura para dar las condiciones que esta infraestructura entre al servicio de las personas, de las empresas, de los emprendedores, del turismo, del sector exportador, del sector agrícola para sostener la canasta alimentaria en el país es fundamental, y esto no ha habido. Adicional que no ha habido, también pues se dejan de generar plazas de empleo, que la inversión pública es rápida, directa y multiplicadora, que tiene final corto, es cierto, pero en países en crisis donde no hay actividad económica y no hay consumo, la presencia del Estado haciendo obra pública es importantísimo. Ya ocurrió esto en Alemania, ya ocurrió esto en la China, y el ejemplo más presente que tiene la humanidad fue después de la Segunda Guerra Mundial con el Plan Marshall que aplicó a Estados Unidos para reactivar su economía, que quedó totalmente destruida en razón o por los efectos de la guerra, ¿no? Ahora, economista Carlos Anchundia, un niño dura en el vientre 9 meses. Asimismo, los problemas del Ecuador. ¿Cuándo exactamente comenzaron? ¿O son específicamente de Guillermo Lazo quien los generó? No, esto viene arrastrándose y se agrava, porque la dolarización tuvo una vida importante y sana, e inclusive teníamos superávit financiero, es decir, más eran los ingresos que tenía el Estado, impuestos, petróleo, inversiones, más eran los ingresos que los gastos. Esto más o menos duró hasta el año 2014, del 2000 al 2014, aproximadamente 10, 12 años, perdón, 12, 14 años. Desde ahí, desde el 13, 14 se agravan los problemas y tenemos déficit presupuestario sucesivos, ya llegando a los 10 años, 9, 10 años. Los déficits presupuestarios, es decir, que se gasta más de lo que ingresa a la cuenta corriente del Estado, al Ministerio de Finanzas, en la cuenta del Banco Central del país,
Sumados estos 8 o 10 años son 80.000 millones acumulados, que tiene relación directa con los 60.000, que es la deuda pública contabilizada, y aproximadamente unos 10.000, 12.000 millones más, que es la deuda volante, la deuda que se encuentra en las diferentes actividades del Estado. Por ejemplo, lo que le debe el Estado al Seguro Social, los papeles o los bonos que emitió el Estado y que están en poder del Banco del Pacífico, a quien también se le pidió dinero. La deuda que tiene el Estado con las municipalidades, que tiene con Solca, que tiene con los contratistas del Estado, que tienen planillas impagas hace muchísimo tiempo, la deuda que tiene el Estado con Solca, la deuda que tiene el Estado con las clínicas que prestan servicio o la tercerización de salud para los pacientes de diálisis, que es bastante dinero y muy importante para salvar vidas. Entonces, este conjunto de deudas más otras, que son bastante larga la lista, origina estos atrasos. Y estos atrasos no se han subsanado y difícilmente se van a subsanar si se siguen tomando las mismas decisiones de orden económico y las mismas decisiones de orden político. El país tiene escasa gobernanza y gobernabilidad. Los actores políticos ayudan muy poco a los mandatarios de turno. Los Ah, mandatarios de turno no deciden y hacen bien las cosas, pero los políticos, los partidos políticos que están alrededor de la vida nacional, coadyuvan y ayudan enormemente a que este problema se agrave cada día. economista Carlos Anchundia Zapatier, decisiones como desdolarizar el país quizás. No, desdolarizar el país agravaría más nuestros problemas, y especialmente con mandatarios que no solamente pueden ser de izquierda, también pueden ser los de derecha, que comiencen a emitir dinero en una economía que está en recesión. Téngalo por seguro que cualquier mandatario de derecha, centro izquierda, en estos momentos y en estas circunstancias y en los meses y años pasados, hubiera propuesto una devaluación nuevamente a la moneda ecuatoriana. La devaluación produce inflación, y la inflación se produce porque hay exceso de moneda circulante con respecto al Producto Interno Bruto de un país, que es otro de los problemas. El Producto Interno Bruto del país está estancado los últimos 6 años, más o menos los últimos 6 años. Es decir, el Ecuador sigue produciendo la misma cantidad de bienes y servicios hace 6, 7 años, y hay momentos en que se atrasa o disminuye. ¿Cuáles son los efectos? Estos son los efectos de los problemas estructurales. Una asamblea que no se pone de acuerdo en el pasado y que ojalá se ponga de acuerdo en los meses venideros o en los días venideros, por ejemplo, en una reforma laboral. Una reforma laboral que indudablemente hay que cuidar los derechos adquiridos de los trabajadores, que hay que proteger los derechos de los y a los trabajadores. Pero es una ley que necesita una reforma para ir al tono de las economías mundiales, que hoy por hoy se encuentran íntimamente enlazados especialmente por las facilidades de conexión, tanto las de Internet como también la conexión de personas. Hoy es muy fácil viajar de un continente a otro en menos de 24 horas, de traer transferencia, de traer tecnología, de que lleguen técnicos, especialistas para ayudar a las economías de uno u otro país. Igualmente el traslado de mercancías y en el caso del Ecuador, materia prima esencialmente. Economista Carlos Anchundia, en el ángulo de la desdolarización que le planteaba, si es factible en el país, ¿cuánto podría afectar desdolarizar a la ciudadanía, al hombre de a pie? El hombre de a pie es el que más sufre porque no puede programar ni a mediano ni a largo plazo su vida. Por ejemplo, yo me he manejado bastante en algunos renglones de la economía, de forma pequeña. Nunca he sido un gran empresario, pero siempre he estado trabajando, además de político y de mi profesión de economista, eh, y fui funcionario de banca privada por muchísimos años, pero le voy a hablar de la última época de mi vida. Pocos agricultores tenían la posibilidad de tener una bomba sumergible, por ejemplo, cuando vivíamos en Sucres, porque el precio era inalcanzable y los productos perdían precio entre el productor y la cadena intermediaria o de comercialización, quién es el sector que se queda con la mayor parte de la utilidad o ganancia. Con la dolarización estos aspectos son posibles. Y una bomba sumergible con unas mangueras, con algunos metros de manguera, permite regar el campo, obtener mejor calidad de productos y mayor cantidad de producción. Entonces usted puede programar porque los precios no son volátiles, los precios tienden a mantenerse en el tiempo. Y esto ocurre con los carros y esto ocurre con las motos. Las personas en el campo para tener una moto antes era un tema casi imposible. Hoy por hoy la mayoría de las personas tienen moto y se trasladan rápidamente desde los lugares donde van a trabajar o desde los lugares donde tienen su finca
en este vehículo que es rápido, liviano, que consume menos combustible. Y pueden hacer dos o tres cosas al mismo tiempo, pero se enfrentan es a los problemas ya ahora sí es de falta de crédito, de falta de mayores políticas, de perdimos mucho tiempo cerrados como país y no aperturamos nuestras fronteras para conversar con el mundo entero que está deseoso de tener nuestros productos, que está deseoso de saber del Ecuador, que está deseoso de que exportemos y la dolarización se sostiene con dólares. Y los dólares no se producen en el país, estimado Raúl y televidentes, los dólares se producen en el exterior, por eso hay que incentivar las actividades agroexportadoras. Claro. Ahora, economista Carlos Anchuldi, en el tema de la seguridad social, una gran deuda que tiene el Estado con esta institución que es de los afiliados y de los jubilados. Siendo realista, algunos proponen incrementar los años de aportaciones o incrementar el volumen de aportación mensual. ¿Es viable esto o cuál sería el camino? Mire, ninguna de las dos medidas cae bien a los trabajadores, que vienen años aportando el seguro, porque disminuye su ingreso neto por cualquier lado. Y la otra parte activa del seguro social que inyecta fondos son las empresas. Y si se aumenta el porcentaje de aportación, pues también van a tener menos dinero y su nómina va a crecer y su costo de operación también va a crecer y nos quita márgenes de ser competitivos en el sector interno y en el sector externo. Y por lo tanto tendría que haber una cantidad de políticas económicas y fiscales por parte del Estado para no afectar los bolsillos de los trabajadores y de los empresarios que hoy juntos envían aproximadamente 21.5, si mal no recuerdo, es el total del dinero que se envía de un sueldo o salario del trabajador ecuatoriano, entre el aporte propio más el aporte el empleador, del empleado y el empleador en su conjunto. Entonces, esa no le gusta a nadie, a mí tampoco. Tampoco gusta aumentar los años de trabajo. 65 años ya parece excesivo en muchos casos y jubilarse para no disfrutar es, es un tema no digerible. Pero el Seguro Social necesita una conversación. Y nuevamente los trabajadores y las empresas van a pagar el despilfarro de verdad. Pero no hacer nada, ni lo uno ni lo otro, también es volvernos cómplices de la desaparición de esta importantísima institución del Estado, que con todos sus errores, con todos los escándalos, con todos los problemas, con el cambio permanente de autoridades y los sinsabores que tienen los afiliados, es muy importante para un sector grandísimo del país que no tiene acceso a medicina, que no tiene acceso a operarse, que no tiene acceso a acudir, que tiene acceso a acudir a estos centros médicos y su salud no se deteriora rápidamente porque ir a la prestación de servicios de salud o médicos privados es imposible para la gran cantidad de ecuatorianos. Ya hay unas propuestas que circulan. Yo espero que el próximo gobernante deje como legado para el país y que si se afecta su capital político, primero piense en los ecuatorianos. Y pensar en los ecuatorianos es ponerle una boya de salvación al Seguro Social, tal vez tomando una parte de una propuesta que usted planteaba y también una parte de la segunda propuesta que usted planteaba y otras que pudieran venir. Pero está con oxígeno y en muerte lenta el Seguro Social y yo no creo que ningún mandatario debe ser cómplice de la desaparición del Seguro Social. Ya el gobierno del encuentro prometió atender esto, solucionar este problema y se va cantando, riéndose de los ecuatorianos y no ha hecho nada para que este problema se subsane por lo menos. Ahora, estamos ya de cara a las elecciones a mediados de octubre. Tenemos dos aspirantes, Luisa González y Daniel Novoa. La una habla de atender al sector social, de atender a la población, de atender a la mujer. El otro habla de que para sacar adelante la economía del país hay que también alivianar un poco la carga de impuestos al sector productivo como para que pueda generar empleo de mejor manera. ¿Cómo interpreta las propuestas de los candidatos? ¿Demagógicas acaso? Los ecuatorianos vamos al balotaje en pocos días y tenemos que escoger entre dos políticos, dos actores políticos que formaron parte de la Asamblea Nacional, que dejaron de ser asambleístas a través del decreto de la muerte cruzada. Y el Ecuador, mire usted, lo que no quería hace 60, 90 días, ahora los tiene
como personas importantes para dirigir el país. Uno de los dos van a dirigir el país. Y el Ecuador también dice y manda mensajes al electorado. Y hay que sintonizar el electorado, pero a veces no hay que tomar muy en cuenta esas decisiones porque ponen en disyuntiva a otra parte de ecuatoriano, Raúl. Las personas que concursaron en esta candidatura para presidente, el señor Yacu Pérez y el señor Hervas, quedaron en tercer y cuarto puesto entre 16 candidatos en el 2021. No es hace mucho tiempo. Y en la primera vuelta en el 2023, los dos señores quedan en sexto y séptimo lugar entre 8. Mire usted cómo el electorado cambia su decisión de una manera drástica. ¿Qué le quiero decir con este ejemplo? Yo no estoy juzgando a las personas, ni los ex asambleístas que están en final, ni a los dos, tercero y cuarto, que estuvieron hace poco tiempo. Estoy diciendo que el Ecuador es complejo y que el manejo de la democracia en el país es complejo y que la visión de del elector es diversa, es complejo, es difícil de manejarla, pero ese es el escenario que hay hoy. Y yo me inclino ya con este cuadro referencial y con dos actores dentro de este cuadro referencial como alternativas por el país, a que la propuesta de Daniel Noboa suena lógica, tiene fundamento teórico, tiene fundamento técnico y va dirigido a favorecer a la mayor cantidad de ecuatorianos. En el sentido de que si hay una rebaja de los impuestos, lógicamente que va a existir la posibilidad de que los productos finales cuesten menos para los consumidores. Pero ahí habría que pedirle que ensanche la base de los contribuyentes existentes y que ensanche a los que no vienen pagando para que haya mayor cantidad de contribuyentes y que los contribuyentes que ya existen sin un aumento del porcentaje o arancel de los diferentes impuestos paguen, porque hay una gran evasión tributaria no solamente de las personas naturales, sino también de las personas jurídicas en el país. Y nadie, normalmente en campaña y al inicio de la gestión le ponen el cascabel al gato, pero con el transcurso de los días, desafortunadamente, a quienes los ciudadanos eligen van dejando de un lado esto, se va quedando de un lado esto, y entonces ahí viene la gran insatisfacción de los ciudadanos y las promesas incumplidas. Y volvemos al borrón y cuenta nueva, y en 2 años, menos o 2, ya estamos pidiendo nuevamente elecciones. Y estamos pidiendo a los ciudadanos que los gobernantes se retiren, que abandonen el cargo, porque no cumplen lo que proponen. De tal Ahora, forma de que yo pido o yo sugiero tener confianza, pero también vivir activos para exigirles, una vez que estén tomando las decisiones por el encargo de los electores, que cumplan los que nos han manifestado. ahora, economista Carlos Anchundia Zapatier, para concluir, la gente en las calles ha entrado en una especie de que me importismo. ¿Sabes qué? Estoy a favor de A o de B para la presidencia, pero igual al siguiente día de las elecciones me toca trabajar, por un lado. Otros, en cambio, dicen la situación está fregada, no hay trabajo. El albañil dice hay poca gente construyendo. Es época de elecciones, ñaño, pero estas elecciones son de ahora y de aquí a un año y medio. ¿Cómo vamos a salir adelante? ¿Cómo enfrentar esta realidad de descontento que tiene la ciudadanía? Economista Anchundia, para concluir. Eh, Ahí me refiero brevemente, Raúl, y me uno a su análisis, que es lo que se escucha en la calle, y usted como un Claro, periodista está en el día a día y a usted no le mete en cuenta. En el día recibe cuántas opiniones, ¿no? hay De actores descontento, maestro. políticos, líderes laborales, Sí. comerciantes, los electores, hay un descontento grande, pero es por eso que llegan los momentos de volver a analizar las propuestas, porque lo peor es actuar y votar irresponsablemente. Que esto es complicado. Yo estoy de acuerdo con usted y los televidentes y con quienes nos vemos todos los días. Y yo hice una referencia hace 2 años. Mire usted cómo fue el comportamiento del elector. Y a los 2 años cambia drásticamente. No somos un país de procesos. No tenemos un país con una agenda económica, social, que no importa el gobernante que venga, sino que se siguen esos lineamientos, que de una u otra manera ocurren en otros países de Latinoamérica que están ligeramente o mucho mejor que el Ecuador. El Ecuador vive de muchos saltos y se quiebran los procesos y se quiebra la confianza, y los políticos desafortunadamente tienen que ver mucho en esto, porque los electores les confiamos el poder.
Los electores no tomamos decisiones. Y cuando queremos opinar, una vez que están en el poder, no son escuchados. E incluso hay campañas donde los líderes, los electores, los que quieren ayudar, tampoco son escuchados y hay barreras enormes que impiden tener un contacto con las personas que están y que tienen el poder de decisión en la campaña y que tienen también la posibilidad de hablar con el candidato y decirle, mire, la realidad fuera de las grandes jornadas eh, de masas y contacto con masas, también es una realidad, como que diríamos, la microeconomía, los micropersonas, las microrealidades que terminan haciendo las macro decisiones, el conglomerado social grande, para que no se equivoquen en las decisiones y en el momento de escoger sus colaboradores y que no se infiltren personas dentro de sus colaboradores. Cosa difícil porque el estamento político y la campaña política y generar votos es una cosa extremadamente grande y yo lo conozco por haber tenido la oportunidad de estar en el quehacer político bastante tiempo. Pero personalmente entonces, yo sí estoy dedicado, Raúl, y le agradezco este espacio y la llamada que me hizo para participar. Yo sí estoy preocupado y en cada lugar que puedo explico cómo es la realidad del país. Una posible puerta de salida para una estabilidad que en el 2015 sea un punto de arranque. Porque lo peor sería perder este año y medio en cosas banales o en cosas personales o un enfrentamiento permanente con los otros poderes del Estado. Los otros poderes del Estado, y así está el Ecuador en razón de la Constitución del 2008, es lo que hay y por lo tanto el gobernante tiene que trabajar en búsqueda de consensos, haciendo el uso que hacen los jóvenes en el mes de agosto y septiembre, justo que estamos ahora, cuando ponen a andar la cometa. Si tiembla mucho la cuerda se rompe y la cometa se va. ¿Qué es lo que le ocurrió al gobierno del encuentro de 2 años y pico prácticamente perdido? Y lo que se venía diciendo en aquel momento que la muerte cruzada era una salida que solamente beneficiaba al gobierno y a los que están en el gobierno y a los funcionarios del gobierno, se ha cumplido, Raúl. Vamos a cumplir un año aproximadamente que el Ecuador está en un vaivén de olas. Se usa el canalete para evadir las olas, pero no avanzamos en este mar donde hay miles y miles de ecuatorianos que quieren un timonel, que quieren un presidente que los lleve a puerto seguro, por lo menos, para de ahí reiniciar en búsqueda de un país de prosperidad donde el empleo venga. Y el señor Novoa dice, por ejemplo, algo que yo pude darme cuenta mucho antes del inicio de la primera vuelta. Él invirtió los resultados de las encuestas. Las encuestas decían cuál era la mayor preocupación de los ecuatorianos. Y todos los encuestólogos autorizados y no decían la seguridad y luego el empleo y la papa, la comida. Y Daniel Novoa invirtió la posición de esta pirámide y primero dijo el empleo. Porque si no tiene empleo, ¿para qué quiere seguridad? Individualmente y como persona, claro que sí. Pero la gente primero quiere alimentarse para no morirse de hambre. No es que se quiere morir asesinado por un sicario y por las bandas del crimen, tampoco. Pero esa es una posibilidad latente en el país, que nos ubique en el segundo lugar de los países más violentos de Latinoamérica. Venezuela, 40 y pico la tasa sobre 100.000 habitantes de muertes violentas y Ecuador ya anda por 24 muertes violentas por cada 100.000 ciudadanos. Entonces no estamos lejos de llegar a los primeros sitiales de la criminalidad. Y la criminalidad daña negocios, daña emprendimiento, esconde capitales propios de ecuatorianos, ahuyenta capitales extranjeros que quieren ingresar, la salud se deteriora, el Estado tiene que gastar hoy por hoy más dinero para atender los shocks de la salud, de las personas que viven con miedo, de los comerciantes que viven con miedo, de los padres de familia que viven con miedo. Y yo estoy seguro que habiendo empleo va a bajar, no de golpe, pero comenzará a descender la tasa de la criminalidad en el país, porque el que tiene trabajo no busca refugio en el crimen, el que no tiene trabajo busca refugio en el crimen porque de una u otra manera tiene los recursos para poder comer y sustentar a la familia. Pero bien sabemos que también buscan dinero para el vicio y otras cosas más que no son buenas. Pero no todo es eso, Raúl. Es un problema social, sociopolítico, que hay que atenderlo desde la base, porque no sacamos nada con nuevas cárceles, no sacamos nada aumentando las penas, porque los encarcelan. Con jueces buenos o malos vuelven a la calle, y vuelven a la calle de donde salieron para ir a prisión, en un carrusel de ir y venir.
y entre el ir y venir en la sociedad, en el día a día, no encuentran la posibilidad de trabajar, de ser útiles a la sociedad, de alejarse del vicio y del crimen. Entonces hay que tener fortaleza para combatirlo, pero especialmente hay que tener ingenio, hay que tener decisión, hay que tener empatía, hay que salir al mundo a buscar la posibilidad de que vengan los recursos y darles garantías como presidente de la República para generar empleo. El que tiene empleo ayuda a dinamizar a la economía y yo soy un profundo convencido que la economía se dinamiza a través del consumo. Cuando hay más consumo, las empresas crecen y cuando crecen contratan a más gente. Y la gente vuelve a comprar más y la economía se expande. Y consecuentemente, que no es cuestión de 2 años, 3 años o 4, pero es el inicio para tener una economía con prosperidad, o por lo menos para vivir como vivíamos más o menos entre los años 90, el año 2000 hasta el 2010, 2014, que nuestra vida o la vida de los ecuatorianos era bastante manejable. De ahí para acá ya sabemos lo que ha venido ocurriendo y que cada día se agrava más. Perfecto, muchas gracias a usted, economista Carlos Anchundia Zapatier, por comparecer aquí en los micrófonos de YAP TV Radio. Un gusto, maestro.